En el corazón de un reino marcado por el conflicto y la intriga, la historia de Mical, una princesa intrépida, y su amor por David, el joven héroe, promete fascinar y conmover. En medio de batallas épicas y traiciones palaciegas, ¿qué sacrificios está dispuesto a hacer Mical por amor? ¿Y cómo podrá David enfrentar la ira de un rey cada vez más fuera de control? Prepárate para sumergirte en una narrativa bíblica llena de emociones y giros inesperados. ¿Alguna vez has imaginado qué pasaría cuando el amor se entrelazara con las ambiciones políticas y los conflictos de un reino en guerra? ¿Cómo puede el destino de un humilde pastor afectar la vida de una princesa y la estabilidad de todo un reino? Las respuestas a estas preguntas revelan una historia de valentía y sacrificio, donde David, el joven pastor, se convierte en el centro de un complejo juego de poder y amor. En este convulso escenario, Mical, la princesa, destaca no solo por su belleza, sino también por su papel fundamental en la política del reino. Durante el reinado de Saúl, primer rey de Israel, el reino estuvo inmerso en incesantes conflictos con los pueblos vecinos. Saúl, elegido para liderar debido al deseo del pueblo de tener un rey, era un hombre imponente, pero su fe y obediencia a Dios a menudo eran cuestionadas. Saúl tuvo dos hijas, Merab, la mayor, y Mical, la menor. Si te conmueve la historia de Mical y David y quieres seguir explorando historias inspiradoras como esta, no te pierdas nuestras próximas reflexiones. Suscríbete para no perderte ninguna historia nueva que pueda iluminar aún más tu viaje espiritual. Únase a nosotros y sea parte de esta comunidad que valora las lecciones eternas de las Escrituras. Mical, cuyo nombre significa que es como Dios, era conocida por su belleza y carácter. Aunque las mujeres no participaron directamente en las batallas, su papel fue crucial en la consolidación de alianzas y la gestión del matrimonio real. En este contexto surge la figura de David, un joven pastor de Belén que alcanzó fama al derrotar al gigante Goliat con ayuda divina. Esta hazaña no solo lo elevó a la categoría de héroe nacional, sino que también llamó la atención del rey Saúl y sus hijas. La relación entre Saúl y sus hijas era compleja y llena de tensión. Saúl, atormentado por la inseguridad y su distanciamiento de Dios, veía a sus hijas no solo como miembros de su familia, sino como piezas estratégicas en el juego político. A medida que la valentía de David y la presencia de Dios en su vida se hacían cada vez más evidentes, Saúl comenzó a sentir una creciente envidia y miedo hacia el joven héroe. Saúl, temiendo la influencia de David, decidió ofrecer a su hija mayor, Merab, en matrimonio, con la condición de que David continuara luchando valientemente contra los filisteos. Saúl esperaba que al exponer a David al peligro constante en el campo de batalla, eventualmente sucumbiría. Sin embargo, David, demostrando humildad y conciencia de su origen simple, rechazó la oferta, afirmando que no se veía digno de convertirse en yerno del rey. La razón exacta de la negativa de David no está del todo clara, pero su sentido de humildad y su percepción de su posición en la sociedad pueden haber influido en su decisión. Saúl, a su vez, cambió de opinión sobre Merab y la casó con otro hombre. Sin embargo, Mical, la hija menor, ya se había enamorado profundamente de David, comenzando un nuevo y complicado capítulo en esta fascinante historia. Al descubrir los profundos sentimientos de Mical por David, Saúl vio una nueva oportunidad para manipular la situación a su favor. Decidido a utilizar esta pasión para sus propios fines, el rey decidió que ofrecer la mano de Mical en matrimonio a David podría ser una forma de poner al joven héroe en peligro de muerte. Saúl impuso una tarea extremadamente difícil e inusual. David debía traer 100 prepucios filisteos como prueba de su valentía. El plan de Saúl era simple pero cruel. Esperaba que la mortífera misión resultase en la muerte de David. Para Mical, el amor por David era genuino y profundo. Ella no era consciente de las traicioneras intenciones de su padre y veía la tarea como una oportunidad para unirse con el hombre que amaba. Para ella, el desafío impuesto por Saúl parecía una oportunidad de alcanzar la felicidad con David, ignorando las verdaderas y siniestras intenciones de Saúl. David, a su vez, aceptó el desafío con determinación inquebrantable. No solo estaba motivado por su amor por Mical, sino también por su fe en Dios y su compromiso de proteger a Israel. La misión que se le encomendó, aunque aparentemente imposible, fue aceptada con valentía. David y sus hombres partieron para enfrentarse a los filisteos, un pueblo que ya había causado tantas dificultades a Israel. A través de una serie de intensas y valientes batallas, David logró superar las expectativas, logrando no solo los 100 prepucios requeridos, sino 200. 1 Samuel 6 y 27 documenta. Y antes que se cumpliera el plazo, David se levantó y fue con sus hombres y mató a 200 hombres de los filisteos. Y David trajo sus prepucios y se los dio todo al rey, para que fuera hijo del rey. Esta impresionante hazaña no solo demostró el valor de David,
sino también su compromiso con Mical y su deber para con el pueblo de Israel. Cumplida la tarea, a Saúl no le quedó más remedio que aceptar el matrimonio de David y Mical. La boda de David y Mical fue un acontecimiento de gran importancia, que marcó la unión de dos personas profundamente enamoradas. Para Mical fue un sueño hecho realidad, y para David, una integración formal en la corte de Saúl. Sin embargo, incluso después del matrimonio, la hostilidad de Saúl hacia David no disminuyó. El éxito de David y su creciente popularidad solo intensificaron los temores y los celos del rey. 1 Samuel 18, 28-29 describe: Y vio Saúl y comprendió que Jehová estaba con David y que Mical, la hija de Saúl, lo amaba. Y Saúl tenía mucho miedo de David, y Saúl era enemigo de David todos los días. Este miedo se convirtió en un comportamiento cada vez más hostil. En una ocasión, durante una celebración de la corte, Saúl, consumido por los celos, intentó matar a David arrojándole una lanza. David, ágil y siempre alerta, logró esquivar el ataque y escapar. La situación se volvió aún más peligrosa cuando Saúl decidió tomar medidas drásticas para eliminar a David. En una noche oscura y tensa, Saúl envió mensajeros a la casa de David con órdenes de matarlo al amanecer. Mical, al ser alertada del plan mortal de su padre, actuó rápidamente para salvar a su marido. Mostrando astucia y coraje, Mical ayudó a David a escapar por la ventana, asegurándose de que pudiera escapar. Para engañar a los emisarios de Saúl y ganar tiempo, Mical creó una distracción colocando una estatua sobre la cama de David, cubriéndola con mantas y una piel de cabra, haciendo parecer que David estaba enfermo y descansando. Cuando los mensajeros llegaron y encontraron la cama aparentemente ocupada por un David enfermo, fueron engañados y regresaron a Saúl con la noticia falsa. Furioso al descubrir que David había escapado, Saúl ordenó que trajeran a David ante él, sin importar su estado de salud. Al descubrir la ventana por la que había huido David, Saúl se enfrentó a Mical. Ella, con rapidez de pensamiento y coraje, mintió, alegando que David había amenazado con matarla si ella no lo ayudaba a escapar. 1 Samuel 7:17 informa: Entonces Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me engañaste así y dejaste escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: Porque él me dijo: Déjame ir, o te mataré. Esta mentira, aunque dolorosa para Mical, logró desviar temporalmente la ira de Saúl y permitió que David escapara. La fuga de David marcó el comienzo de un periodo de exilio y peligro constante. Mientras Mical se encontraba dividida entre la lealtad a su marido y el peligroso amor y odio de su padre. La valentía y la astucia de Mical en momentos de gran peligro fueron evidencia de su profundo amor y compromiso con David. Su valentía no solo salvó la vida de David, sino que también reflejó el carácter firme que ella poseía. Sin embargo, estas acciones, que habían evitado la muerte de su marido, trajeron consecuencias dolorosas y complejas para ambos. Saúl, consumido por su creciente paranoia y deseo de venganza, tomó una decisión cruel y despiadada. Separó a Mical de David y la casó con otro hombre, Palti, el hijo de Lais, sin considerar los sentimientos y el dolor de su hija. Este cambio forzado causó un profundo sufrimiento a Mical, quien se vio separada de su verdadero amor y obligada a comenzar una nueva vida con un hombre que, aunque respetable, no podía reemplazar a David en su corazón. Palti, aunque no se menciona mucho en las escrituras, parece haber sido un hombre digno y de buen corazón. Sin embargo, la vida con él, lejos de las intrigas y los disturbios de la corte de Saúl, no borró el dolor de la separación de David. Mical enfrentó una existencia llena de desafíos emocionales y psicológicos, luchando por adaptarse a su nueva realidad y superar la angustia de estar separada de su verdadero amor. Mientras tanto, David, ahora un fugitivo en movimiento, se convirtió en el líder de un grupo de seguidores leales, formado por personas que, como él, buscaban un propósito mayor y justicia. David continuó demostrando sus habilidades de liderazgo y su profunda fe en Dios. En 1 Samuel 22, 1-2, se menciona cómo los afligidos y endeudados se reunieron con él. Y todos los afligidos y endeudados y los que estaban amargados de espíritu se reunieron con él y él fue hecho líder de ellos y tenía consigo hasta 400 hombres. La creciente popularidad de David reflejó su capacidad para inspirar y liderar, incluso frente a la adversidad y el peligro constante. Sus seguidores no solo eran leales, sino que también compartían su visión de un futuro más justo y prometedor para Israel. La guerra entre Saúl y los filisteos culminó en una tragedia en el monte Gilboa, donde Saúl y sus hijos, incluido Jonatán, el querido amigo de David, perdieron la vida. David lamentó profundamente la muerte de Jonatán y Saúl, a pesar de los sufrimientos que había enfrentado debido al rey. La muerte de Saúl creó un vacío de poder en Israel, dejando al reino en un estado de inestabilidad e incertidumbre.
La ausencia de Saúl no solo interrumpió el liderazgo centralizado, sino que también abrió espacio para luchas de poder entre las tribus de Israel. David fue proclamado rey en Hebrón por la tribu de Judá, pero las otras tribus todavía apoyaban a Isboset, el hijo de Saúl. Durante este periodo tumultuoso, Abner, el comandante del ejército de Saúl, vio la oportunidad de consolidar la unidad del reino bajo el liderazgo de David. Como parte de esta estrategia, David hizo una exigencia crucial: el regreso de Mical. Según 2 Samuel 3:13. Y David dijo: «Bueno, haré contigo un pacto, pero te ruego que me des a Mical, hija de Saúl, a quien me diste por mujer». El regreso de Mical fue un paso esencial hacia la unificación del reino y un reflejo de la compleja dinámica política y personal en juego. La negociación para el regreso de Mical involucró cuestiones de lealtad, poder y reconciliación. Mical fue devuelto a David, pero el regreso no fue como en tiempos pasados. Años de separación y cambios significativos en sus vidas han alterado profundamente la dinámica de su relación. David, ahora rey con múltiples esposas y numerosas responsabilidades, enfrentó la difícil tarea de mantener la estabilidad y la unidad en su reino recién unificado. Mical, al regresar, se encontró en una situación compleja y forzada, marcada por una separación prolongada y las nuevas realidades de la vida de David. David, después de establecerse en Jerusalén, tomó más esposas y concubinas, entre ellas Ahinoam, Abigail, Maaca, Agit, Abital y Egla. También tuvo varios hijos con estas mujeres, como se registra en 2 Samuel 5 y 13. Y David tomó más concubinas y esposas de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. La incorporación de varias esposas e hijos transformó la estructura familiar de David y creó un ambiente complejo y lleno de tensión para Mical, quien ahora se encontraba en una posición de relativa soledad y desafío en la corte real. La celebración del transporte del Arca de la Alianza a Jerusalén fue un acontecimiento monumental en la historia de Israel, cargado de significado espiritual e histórico. David, vestido con una túnica sacerdotal de lino, encabezó la procesión con una intensidad y entusiasmo que reflejaba su profundo amor por Dios y su deseo de establecer a Jerusalén como el centro espiritual y político de Israel. La ciudad se llenó de energía vibrante y multitudes se reunieron para participar en la celebración. Los sacerdotes tocaron trompetas y los músicos acompañaron la procesión con salineros y cítaras, creando una atmósfera de regocijo y unidad nacional. David bailó con fervor y devoción, demostrando un compromiso total con Dios y la importancia de este momento para el pueblo de Israel. Su baile fue una expresión de alegría y gratitud, un reflejo de su profunda conexión espiritual y su papel como líder y rey. La celebración del arca simbolizó no solo la presencia de Dios en Jerusalén, sino también la dedicación de David a construir un nuevo capítulo en la historia de Israel, a pesar de las complejidades y desafíos de su vida personal y política. La multitud observó con una combinación de asombro y admiración cómo el rey David se entregaba por completo a la celebración del traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén. Para David, esto no fue solo un evento ceremonial, sino una profunda expresión de devoción y humildad ante Jehová, el Señor que había guiado y protegido a Israel a través de tantas batallas y desafíos. Vestido con un efod de lino, David bailó con una intensidad que reflejaba su entusiasmo y fe inquebrantables. Se vio inmerso en un momento de comunión espiritual, que trascendió las normas y expectativas del protocolo real. 2 Samuel 6 verse 14. Desde una ventana del palacio, Mical, la esposa de David, observaba la escena con sentimientos encontrados. La visión de su marido bailando con tanta exuberancia y abandonando su dignidad real provocó en ella una creciente sensación de alienación y descontento. Mical veía a David no solo como su marido, sino también como el rey que parecía comportarse de una manera que irrespetaba las convenciones reales y su propia posición en la corte. 2 Samuel 6 verse 16. Cuando David regresó al palacio, Mical recibió con frialdad el deseo de compartir su alegría y bendiciones con su familia. En lugar de recibir la admiración y el apoyo que esperaba, David encontró a un Mical resentido y amargado. Con tono sarcástico y desdeñoso, lo confrontó con palabras cortantes. ¿Qué honor tuvo hoy el rey de Israel, descubriéndose frente a sus siervas, como si fuera otra persona? 2 Samuel 6 verse 20. Las palabras de Mical estaban imbuidas de un profundo dolor, un reflejo de la frustración y la desilusión acumuladas durante años de separación y conflicto. David, sorprendido y herido por la dureza de las palabras de Mical, respondió con una firmeza que demostraba no solo su convicción en su fe, sino también su determinación de mantener su compromiso con Dios. Fue delante del Señor que Él me eligió en lugar de su padre y de toda su casa, para ser príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por eso bailaré delante del Señor y me haré aún más vil que esta vez, y estaré bajo tus ojos,
pero seré honrada por las esclavas de las cuales hablaste. 2 Samuel 6 verses 21-22. La respuesta de David no solo reafirmó su compromiso con Dios, sino que también demostró su voluntad de humillarse aún más si eso significaba honrar al Señor y su papel como líder de Israel. Las palabras de David, aunque profundamente sinceras y firmes en su fe, tuvieron un impacto devastador en Mical. La distancia entre ellos se amplió y la frustración de Mical se convirtió en amargo resentimiento. El amor que alguna vez había sido fuerte y apasionado ahora fue eclipsado por una creciente frialdad y un doloroso desapego. La brecha que se estaba desarrollando entre Mical y David simbolizó no solo el colapso de su relación personal, sino también la tensión subyacente entre sus responsabilidades y sentimientos individuales. 2 Samuel 6 verse 23. Mical, la primera esposa de David, acabó sus días rodeada de una profunda tristeza y soledad. Su vida, marcada por actos de valentía y sacrificio, terminó con una nota melancólica y solitaria. La infertilidad de Mical, en una época en la que la capacidad de tener hijos era muy valorada y considerada una bendición divina, se convirtió en un símbolo de su separación de David. La ausencia de descendencia no solo reflejaba una pérdida personal y emocional, sino también la ruptura total de su conexión con el rey. 2 Samuel 6 verse 23. La historia de Mical destaca las complejidades y los desafíos de las relaciones humanas, especialmente cuando se enfrentan a la política y las responsabilidades de poder. La lealtad y el amor que Mical mostró al arriesgar su propia vida para proteger a David era innegable. Sin embargo, la separación y las tensiones posteriores en su relación revelaron cómo los contextos y deberes externos pueden afectar profundamente las conexiones personales. La lealtad, la valentía y el eventual aislamiento de Mical ilustran la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la comunicación y el entendimiento mutuo. La historia de Mical también ofrece una rica perspectiva sobre los sacrificios y las luchas personales que definen la experiencia humana. La complejidad de su relación con David, marcada por el amor, el deber y la política, refleja cómo las circunstancias externas pueden moldear y, en ocasiones, destruir conexiones más profundas. La vida de Mical, con todos sus matices y complejidades, revela la dura realidad de cómo las relaciones pueden verse desafiadas por factores que escapan al control personal, ofreciendo una visión profunda de las dificultades y matices de las relaciones humanas. Al final de la intensa y compleja historia de Mical y David, Mical se erige como un símbolo de lealtad y amor incondicional. Su viaje ofrece un poderoso reflejo de las lecciones que nos brindan las narrativas bíblicas y de cómo estas lecciones siguen siendo eternamente relevantes en nuestras vidas. Al considerar su historia, recordamos las profundas lecciones de fe, sacrificio y devoción que pueden guiarnos en nuestro propio camino. Gálatas 6, 9-10 nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que, según la oportunidad que tengamos, hagamos el bien a todos y, especialmente, a los de la familia de la fe. Estas palabras resuenan con fuerza mientras reflexionamos sobre las vidas de Mical y David. Enfrentaron inmensas adversidades y mostraron coraje y devoción ante las dificultades, ejemplificando la importancia de perseverar en la bondad y la lealtad, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. Mientras exploramos esta narrativa, se nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor y la lealtad que Mical le demostró a David. Su verdadero amor y sus acciones valientes, incluso cuando la situación parecía desesperada, son ejemplos claros de cómo la fe y la devoción pueden trascender las dificultades personales y las intrigas del poder. Gálatas 6, 9 nos anima a no desanimarnos en nuestra misión de hacer el bien. Mical, a pesar de las dolorosas consecuencias e injusticias que enfrentó, mantuvo su lealtad y amor por David. Su historia nos recuerda que incluso cuando los resultados no son los esperados o cuando la recompensa no es visible, la integridad y la verdadera devoción son preciosas a los ojos de Dios. Al final de esta reflexión, invito a todos a unirse en oración, buscando la guía y el consuelo del Señor. Busquemos la fuerza y la sabiduría de Dios para enfrentar nuestros propios desafíos y aplicar las lecciones de Mical y David a nuestra vida diaria. Querido Dios, venimos a ti con corazones humildes y agradecidos, reflexionando sobre la historia de Mical y David. Les damos gracias por las lecciones de lealtad y amor incondicional que encontramos en sus vidas. Pedimos que estas enseñanzas resuenen profundamente en nuestros corazones, guiándonos en nuestras propias relaciones y desafíos diarios. Señor, concédenos la valentía de Mical, que arriesgó su vida por amor y lealtad. Ayúdanos a ser valientes en nuestra fe y a actuar con amor sacrificial por los demás, incluso cuando enfrentamos adversidades y dificultades. Que podamos encontrar en ti la fuerza para proteger y apoyar a nuestros seres queridos, tal como lo hizo Mical. Recordando la devoción de David,
Te pedimos que nos des un corazón ferviente para adorarte y seguir tus caminos. Que nuestras acciones reflejen nuestra fe en ti y que nunca tengamos miedo de demostrar nuestra devoción, independientemente de las opiniones o críticas del mundo. Enséñanos a bailar de alegría en tu presencia, a vivir nuestras vidas con la pasión y dedicación que demostró David. También te pedimos, Señor, por esos momentos de distancia y conflicto que podamos afrontar en nuestras relaciones. Ayúdanos a buscar la reconciliación y la comprensión, a comunicar nuestros sentimientos con amor y respeto. Te pedimos que sanes las heridas emocionales y fortalezcas los lazos de amor y amistad en nuestras vidas. Señor, sabemos que las circunstancias pueden cambiar y que pueden surgir desafíos, pero te pedimos que nunca nos falte tu guía y tu presencia. Ayúdanos a recordar que a pesar de nuestras imperfecciones y errores, tu amor por nosotros es constante y eterno. Que vivamos cada día con la certeza de tu gracia y misericordia. Finalmente, te pedimos que bendigas nuestras vidas con tu sabiduría y paz, que podamos aprender de las historias de la Biblia y aplicarlas en nuestra vida diaria, creciendo en fe y en comunión contigo. Todo esto os lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la conmovedora historia de Mical y David. Su vida y su legado continúan ofreciendo una rica fuente de inspiración y aprendizaje, destacando la importancia de la lealtad, el amor y la fe inquebrantable en nuestro viaje espiritual. Que podamos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas, buscando siempre la guía y la sabiduría divinas en nuestras decisiones y acciones diarias. Para que podamos continuar brindándoles historias y enseñanzas que enriquezcan nuestra fe y comprensión, considere suscribirse y seguirnos. Tu participación es fundamental para nosotros y queremos asegurarnos de que estés siempre actualizado con contenidos que te ayuden a reflexionar sobre la vida y la espiritualidad. Ven a crecer con nosotros.